Ok. ¿Ya anda por ahí el equipo de que va a exponer? Hola, prof. Sí, yo estoy aquí. No sé si mis compañeros ya entraron. Sí, ya, bueno, hay otro aquí del equipo, igual. Bueno. Falta un compañero de llegar. Ok. Ay, perdón, tenía mi micrófono desactivado. Ya. 9CB11 somos nosotros, ¿verdad? Órale. 3, 4. Bueno. Sas, jóvenes. Hoy es una fecha importante, el 2 de octubre, por ahí vamos a ver algo al respecto más adelante, pero pues finalmente es una fecha que se recuerda con ganas de luchar, con ganas de cambiar el mundo, con ganas de, pues, de hacer cosas para que la vida y la sociedad sea mejor. Bueno, quién sabe, cuando llegue el momento espero que podamos comentar algunas cosas al respecto, ¿vale? Bueno, voy a pasar lista y lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Ahí me van diciendo quién está. Ambrosio, ¿sí es de aquí? Sí, presente. Antonio. Presente, profesor. Arellano. Presente, profesor. Adelino. Presente. Cadena. Cornejo. De la Mola. Presente. González Hernández. Presente, profe. González Vázquez. Puse en el chat que presente, profe. Herrera Romelí, gracias. Herrera. Aquí. Gracias. Presente. López Campiña. Presente. Lugo. ¿Se me escucha? Presente. Martínez Bernal. Presente. Lucía Maldonado. Presente. Ordóñez. Presente. Osorio. Presente. Páez. Presente. Pérez González. Ramírez Jiménez. Presente, prof. Reina Pacheco. Luis Ignacio. Presente. Luis Munguía. Presente, profe. Luis Rodríguez. Presente. Sánchez Flores. Presente, profe. Juárez González. Presente. Gracias. Trujillo Sánchez. Presente. Centeno Molina. Presente. Ok. ¿Falta alguien de la lista? Profe, a mí creo que me saltó. Es que no. Hernández, ¿qué eres? Cruz.
Sí, tienes asistencia, Oscar. Gracias, profesor. ¿Alguien que tenga alguna duda o algo por ahí? ¿Nada? Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio, ¿no? El día de hoy nos toca revisar, pues, lo que vendría a ser una introducción hacia lo que es la historia de la globalización, en donde vamos a revisar ahí algunos pormenores de cómo se va gestando una circunstancia que resulta central. En términos prácticos, algo que van ustedes o bueno, que espero que, si es que hicieron la lectura todos, algo que está presente en la lectura es que en realidad lo que trata de hacer el autor es ver la forma en que está ligado el desarrollo económico que tienen las sociedades, en este caso los europeos, para poder impulsar lo que vamos a conocer como la globalización, ¿no? Y al mismo tiempo se va convirtiendo en, digamos que una historia acerca de lo que vendríamos a considerar como el desarrollo del capitalismo. Este es un elemento central, ¿no? Está unido, es muy cercano, la forma en que se están influenciando el desarrollo de lo que es de lo que es el desarrollo capitalista, de lo que conocemos como sistema capitalista, junto con el desarrollo de la globalización. Quisiera, antes que inicie la exposición, si pudiéramos comentar entre ustedes cómo identifican o qué saben o cómo describen la forma en que es la sociedad capitalista, ¿no? Esta sociedad en la que vivimos, en la que estamos inmersos, digamos, ¿cuáles serían las características que podemos encontrar en ella? Podría ser un valoramiento a la adquisición de productos. ¿Qué entiendes por valoramiento? ¿Consumismo? Sí, tanto que sea importante producir productos como que una persona, bueno, bienes y servicios, ¿no? Ok. Tanto producirlos como qué tanto puedes consumir también define tu estatus en la sociedad. Ok. Bueno, me parece que eso pudieran ser así como que cosas que suceden en el capitalismo. ¿Alguien pudiera acercarse de la forma en que funciona el capitalismo? Oferta y demanda. Bueno, yo lo pondría como de oferta y demanda. Hay una demanda de satisfacer necesidades, y la empresa privada intenta satisfacerla. Y no nada más satisfacer la necesidad, sino de llegar a buscar el mejor postor o encontrar menos precios y todo eso. Y cualquier cosa se vale con tal de que bajen los precios. Bien, sin embargo, esto que nos dices forma parte del capitalismo como tal, pero en realidad es una característica peculiar del mercado, ¿no? Y el mercado, o lo que vendría a ser el mercantilismo, puede existir con el capitalismo o sin el capitalismo, ¿no? Aunque yo insisto, por una parte esencial del mercado de hoy, el sistema capitalista. Bueno, esto que nos señalas es parte estructural de lo que son los mercados. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Yo, profe, bueno, Sí. según yo lo que es el capitalismo es, bueno, se encarga como de generar una necesidad en alguna persona o en la sociedad. Por ejemplo, a un ejemplo muy sencillo, ¿no? La necesidad de atención médica. Entonces, como ya generó esa necesidad, ya sea de manera psicológica o de manera real, pues el capitalismo lo que hace es se encarga de absorber, ahora sí que, no sé, lo que generó la sociedad para contribuirlo de alguna otra forma.
Está interesante lo que planteas. Sin embargo, me parece que es más una condición de lo que hoy llamamos mercadotecnia, ¿no? Y entonces, insisto, está también y es una de las prácticas del sistema, pero me parece que es más bien llegar a lo que vendría a ser el mercadotecnia. ¿Perdón, Antonio? Profesor, ¿podría ser que el gobierno le dé entrada al sector privado? Ok. En Yo realidad, creo, ¿alguien más a verme? bueno, yo iba a decir de que creo que más bien se basa en que la sociedad se basa sobre el mercado abierto y con Ah, eso entran, bueno, mundial, y nos afectan todas las culturas, ¿no? ok, Que es algo del capitalismo. de acuerdo. O sea, creo entender la idea. ¿Bien, alguien más? Yo, profe, Sí. yo pienso que el capitalismo pues también puede ser eh, invertir recursos para generar todavía más recursos y pues acaparar lo máximo posible y ya. Ok. Bien. Bueno, miren, yo insisto, ¿no? Creo que todo lo que nos dicen forma parte de lo que pudiéramos establecer son peculiaridades o características de las prácticas de lo que es el capitalismo. Eh, para, para Marx, el capitalismo es un sistema o modo de producción, ¿no? Los modos de producción es la forma, vamos a decir, eh, preferente o mayoritaria o hegemónica de cómo se produce en una sociedad determinada. La sociedad capitalista se caracteriza porque la producción que desarrolla es una producción de carácter industrial, es decir, todo lo hace a partir de la lógica de lo que es la industria. Y la industria, su fin fundamental es la creación de una cantidad, pues lo más grande posible de lo que son los productos, ¿no? Los productos que va a ofrecer. Y dentro de esta circunstancia, lo que se requiere es la conformación de dos clases sociales que son antagónicas o que son opuestas. Para Carlos Marx, en el capitalismo se crea lo que es la clase proletaria, los trabajadores, y por otro lado, la burguesía, ¿no? O los dueños del capital. A partir de la conformación de estas clases sociales y del rol que tiene cada uno de ellos, uno como dueño de los medios de producción y el otro como el que vende la fuerza de trabajo, se puede establecer una forma de producción en donde el capitalista se apropia de, digamos, el exceso de trabajo para producir un producto que le permite obtener ganancias, ¿vale? No sé si lo volví demasiado complejo. Para poder desarrollarse el capitalismo necesita fundamentalmente del mercado y de las prácticas del mercado. Y efectivamente, hoy en día, antes era menos visible, pero hoy en día el uso de la mercadotecnia para poder hacer que se generen productos que son, eh, vamos a decir, no necesarios, sino que son necesidades creadas, y que de repente se vuelven como que fundamentales para poder venderse, forma parte de todo este esquema, ¿no? Pero lo esencial, yo quisiera que lo pudieran ubicar aquí. Es un sistema de producción en donde hay dueños, ¿no? De los medios de producción y hay gente que vende su fuerza de trabajo, que son los obreros, y que va a generar todo un proceso de relación en donde cada rol que guardan estas clases sociales, pues le significa un papel que jugar en la sociedad en la cual están inmersos, ¿no? El desarrollo del capitalismo va a ser la causa fundamental que se va a tener para que pueda haber este crecimiento de lo que hoy conocemos en nuestra sociedad, ¿no? Entre más riqueza hay, entre más dinero se produce, entre más riqueza se produce, entonces se producen más bienes. Entonces se necesitan más trabajadores, entre más trabajadores
que tienen y que pueden ganar dinero, pues entonces se incrementa el mercado, y si se incrementa el mercado, esto permite pues poder satisfacer más necesidades. Sin embargo, esto va a generar una diferencia de clases sociales que en términos prácticos para Marx es la clase obrera y la clase capitalista o la burguesía, ¿no? Las clases intermedias no las considera Carlos Marx, para él todo mundo somos trabajadores. Después los empiezan a clasificar como, pues bueno, clases medias, medias, clases medias bajas, clases medias altas, etcétera, pero para Marx eso no es real, ¿no? En realidad solo hay quien tiene los medios de producción y quien no los tiene. Entonces, bueno, a raíz de eso, y si comprendemos un poquito lo que es la sociedad en la que vivimos, me parece que resulta interesante es cómo llegamos a ello, cómo de sociedades nómadas, de sociedades que viven de la recolección del fruto, donde no existe la propiedad privada y la propiedad es colectiva, cómo se llega a un proceso en donde de repente hay muy poquitos que tienen la capacidad de acumular tanto propiedades como riqueza, que el resto no somos capaces de imaginarnos en qué consiste, ¿no? Cuando decimos que Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, la verdad es que no sé si ustedes se puedan imaginar la riqueza que puede o que tiene en sus manos, que se maneja a partir de todas sus empresas. No sé si lo puedan hacer. Yo por lo menos les juro que me siento incapaz de poder imaginar, ¿no? Tanta riqueza de el primero o segundo o tercero, ya no sé, hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la parte central o interesante de este rollo es un poco poder acercarnos a la manera en que esto fue posible. Hoy en día no hay, bueno, en toda la historia de la humanidad, pudiéramos decir que no hay nadie, ni una nación quizás completa que pudiera asemejarse o compararse con la riqueza que hoy tienen los hombres más ricos del mundo, ¿no? Hay gente que tiene más riqueza que una sola nación. Entonces, pues digo, nada más para que imaginemos esta condición. ¿No? Entonces, bueno, vamos a empezar de ahí, vamos a pedirle al equipo que preparó la exposición pues, que haga su presentación y empezamos a trabajar, ¿vale? Adelante, pues, buenas tardes otra vez. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a presentar. Déjeme ver si. No sé si. Es que nunca he usado esto. A ver, no sé. Aquí se ve la presentación. Sí, ahí ya se ve. ¿Aquí se ve? Ah, ok. Sí, así es. Perfecto. Bueno, pues nosotros somos el equipo 1. Vamos a exponer acerca de lo que son los antecedentes históricos de la globalización. Y nos tocó el tema 1.1, que es historia de la globalización. Nuestro equipo está conformado por 5 personas, que es Arellano Bravo Andrés Efraín, de la Mora Salazar Francisco Emiliano, un servidor Hernández Cruz Oscar Alejandro, Osorio Pérez Noé Alejandro, Ramírez Jiménez David. Y pues bueno, decidimos comenzar con una pequeña introducción, que es un texto que hace énfasis en el inicio de este tema, que dice lo siguiente. Dice, esto es un inicio de las tendencias globalizadoras, se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XV, es decir, a partir de los grandes descubrimientos marítimos y de la conquista de nuevos territorios, el continente americano entre ellos, por parte de las potencias navales europeas. Vamos a profundizar un poco más adelante esta frase que escogimos del texto. Como ya bien lo mencionamos, la primera parte del texto nos habla de cómo los romanos fueron como la primera civilización que se concentró en tener una economía. En la primera imagen, que es la que tenemos de este lado, podemos ver unas monedas que ellos ya comenzaron a utilizar para justo establecer este tipo de economía. Como bien sabíamos, pues anteriormente se utilizaba lo que era el trueque, que fue como iniciar justo este tipo de intercambios de cosas que tenían un bien económico, que tal cual no era en este momento lo que se plantea hoy en día, pero bueno, estas eran unas monedas que se comenzaban a usar y que fue como ellos lo comenzaron a implementar.
Dentro del mismo, esta es una introducción, porque después vamos a ver como más a detalle todos y cada uno de los temas. Después vamos a hablar un poco de cómo el descubrimiento de América, pues influyó mucho en lo que es el Renacimiento, que más adelante lo vamos a ver. Y pues bueno, aquí tratamos de plasmar lo que fueron las rutas que se hacían, esto para realizar lo que es el intercambio de bienes de América, que principalmente fue la plata y el oro, hacia lo que fue Europa. Y pues bueno, al finalizar vamos a hablar acerca un poco de cómo es que se han estado la globalización en diferentes partes del mundo y prácticamente en qué partes de cada siglo. Entonces, vamos a partir de lo que es ya el primer tema que nos dice que es el Renacimiento. Aquí tenemos dos partes que fueron las principales, que a partir de este renacimiento, no el renacimiento cultural, se podría decir, sino que nos vamos a enfocar más a lo que fueron dos, el poder político y el poder del surgimiento del desarrollo, que va a ser en lo que nos vamos a enfocar nosotros, que es lo que vamos a ver ahorita. Dentro de estos dos escenarios, que es el poder político y el surgimiento del desarrollo, tenemos el financiamiento económico, que dentro del financiamiento económico vamos a ver todas unas grandes inversiones que fueron las que lograron que salieran de Europa y pudieran conquistar pues lo que fue América. Entonces aquí, si no hubiera sido posible por la invención de la brújula, el compás y el cuadrante náutico, posiblemente este tipo de expediciones que se hacían en Europa no hubiera sido posible llegar a lo que fue América. Que bien ya lo comentó el profesor en la clase pasada, bien se habla de que los vikingos llegaron por Canadá y que pues bueno, tenemos otra historia, pero si nos enfocamos a esta parte del Renacimiento, gracias a estos inventos que se lograron realizar, pues bueno, tenemos que esos fueron como uno de los principales que nos marcan justo en el texto. De la cultural, pues bueno, como ya sabemos, pues tenemos a Leonardo da Vinci y muchos escultores que fueron pues digo, la verdad es que son impresionantes las obras de arte que lograron para la época en la que estaban. Adicional a eso, nos habla el tema de la revolución económica medieval. En este caso, pues bueno, como ya lo comentamos al principio de la clase, la acumulación del capital y que esto nos hacía que fuéramos creando bienes. Y estos bienes, pues, nos van dando muchísimo mayor poder para, pues, saber que dentro del país, pues, todo va saliendo, pues, bien. Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que nos indican los orígenes, que nos enfocamos básicamente en los dos, que fue el financiero, que es el económico, y la parte medieval. Entonces, ya en la segunda parte del texto nos habla de una economía mundo como un concepto. Esta economía mundo nos hace referencia ya a después de que se logró toda esta parte de la invención que después se dice que hay como un rezago después de que ya se inventó algo y decías, bueno, ¿y ahora qué vamos a inventar? Entonces, por ahí hubo como una parte de rezago que marca ahí en el texto. Y pues después de lograr estas grandes invenciones, nos explica que gracias a todo el oro y plata que se traía de América, se pudieron crear lo que fueron las monedas y los créditos. Entonces, toda esta extracción de metales preciosos que se hizo de América hizo que tuviéramos una gran acumulación de metales preciosos y que justo esto hizo que se empezara a dar un mayor marco de producción en cuanto a diferentes zonas de la parte de Europa. Entonces, todo esto, pues como sabemos, tenía un entorno político que pues básicamente era quien manejaba como este tipo de cosas, como bien sabemos, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón, pues bueno, solicitó pues, financiamiento para poder hacer las expediciones, pues esto lo hizo justo a un poder político, y pues bueno, para este justo poder político, el que lo manejaba eran ellos para poder hacer que nuestros mercaderes, que eran los que producían los bienes, pues tuviéramos este paso. A continuación, y que ya es de los últimos temas que nos empieza a hablar el texto, se me hace muy interesante porque justo si nosotros lo vemos aquí, podemos ver que dependiendo de los siglos, se van a poder ubicar en diferentes partes del mundo. Ahorita, pues, como podemos ver, se puede decir que estamos aquí en el siglo XXI, que es el parte, pues, prácticamente de lo que es Norteamérica, que afortunadamente estamos incluidos, gracias al Tratado de Libre Comercio que
logró abrir justo estas brechas que se tenían de la globalización y que pues en cierto aspecto consideramos que se tenían en Europa. Entonces, a mí aquí me gustaría como agregar que probablemente tal vez si llegara a existir algún otro ciclo, que pues como vemos, pues pasa mucho tiempo en cuanto a las diferencias, probablemente China también comience a figurar en estos ciclos, que pues como bien sabemos, hoy básicamente la gran producción que tienen ellos por el costo económico que representan, pues sería importante mencionarlo. Algunos aspectos importantes que nos mencionan al final es la expansión del comercio internacional, como ya bien lo mencionamos, pues ya después de haber tenido toda esta evolución en cuanto al poder político, que como lo mencionamos de igual manera en las primeras clases, que si dependía de el gobierno o de los empresarios, pues bueno, como bien sabemos, algunas familias fueron como las que de Europa fueron las más ricas y pues pudieron hacer diferentes negocios y de esto pues se va teniendo una evolución y se logra un comercio internacional, de igual manera pues entre las naciones. Entonces, el capitalismo estimula el contacto entre los países. Como bien sabemos, pues nosotros hacemos intercambios, ya sea de mercancías con otros países, solamente por un ejemplo, digo, y es muy marcado el Tratado de Libre Comercio, que justo acaba de tener como una actualización, que es justa y necesaria. Justo esta misma globalización y el capitalismo hacen que se tenga una migración del mestizaje. Un ejemplo, por ejemplo, cuando los esclavos que eran traídos de Europa hacia el continente americano, pues se hizo una mezcla entre españoles y nativos mexicanos y afroamericanos y pues se da todo este mestizaje. Eso también contribuye justo a este tipo de escenarios, que es justo lo que nos plantea la lectura. Y pues bueno, como último, la alianza que pues es muy marcada entre el poder político y los grandes mercaderes, que bien lo mencionamos, pues justo a veces hacen algunas leyes pues en pro de activar la economía y pues justo de estos grandes mercaderes. Como cada causa tiene una consecuencia, nos marcan esencialmente tres elementos estructurales, que es la transnacionalización, los elementos coyunturales, que son las innovaciones técnicas, y los elementos de corta duración, que fue lo que les mencionaba al principio, que después de que ya tuvieron como esa invención, se dijeron sí, se inventó, y como por ejemplo la brújula, sí ha tenido como grandes cambios, pero al final del día pues es como el mismo invento, nada más que pues, en diferentes versiones. Entonces, las mismas innovaciones tecnológicas. Y pues bueno, justo en la lectura venían unas actividades que las colocamos para que las pudiéramos platicar. Pues prácticamente eso sería todo de la exposición, profesor. Ok, muchas gracias, Oscar. Preguntas, comentarios. Yo también soy del equipo, profesor. Bueno, ya lo que es el último, donde están las partes de las actividades, el link que nos mandó de YouTube, no ¿Sí? jala. Ah, No sí, el jala. video, profe, ya está, por derechos de copyright, ya no está, como habilitado. No me digan. Sí. Entonces me di la tarea de buscarlo y realmente hace más el énfasis de todo lo que tiene en el texto, lo aterriza más. Ok. Gracias. Bueno, pues veo si puedo buscar otro que pueda servirnos, ¿no? Para el objetivo que queremos. Porque pues, sí, la intención era que lo vieran y que pudieran asociar lo que hoy estamos revisando por este lado. Bien, pregunta, ¿qué aspecto es lo que les parece más importante para que se haya desarrollado lo que conocemos como el concepto de globalización? Pues el poder de intercambiar entre diferentes personas, ya si lo llevamos a grandes rasgos, pues yo creo que entre las naciones, entre los países. ¿Comercio, profesor? Comercio, sí, ¿no? Bueno, es con otras palabras me parece, pero creo que Alejandro dice lo mismo. El comercio es el motor con el que se inicia toda esta condición, esta circunstancia, de lo que viene a resultar con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Si el comercio es menor, si el comercio es pequeño,
pues difícilmente puede generar el capital suficiente como para poder hablar que estamos hablando de de una sociedad capitalista. Si la producción es muy pequeña, pues entonces tampoco podemos hablar de que estamos en el sistema capitalista. Yo insisto, ¿no? Lo peculiar del sistema capitalista es que todo se hace a gran escala en una primera instancia y la producción debe de ser mucha para que el mercado sea muy amplio y para que las ganancias sean pues exorbitantes, ¿no? Esto vendría a ser, o podríamos decir, que viene a ser algunas de las peculiaridades que representan el sistema capitalista como tal. Es cierto que se menciona que hay, no sé, la pequeña empresa, negocios particulares, etcétera, pero todos están inmersos en un mercado mucho más grande, ¿no? Es decir, la tiendita de la esquina, pues compra en donde se establece eh, un, una bodega de alimentos, que a su vez compra alimentos a una empresa transnacional que produce o que genera el flujo y el mercado de de dicho producto, ¿no? Entonces, algo que tenemos que observar es cómo a lo largo de todo lo que es el siglo XV se inicia un proceso de desarrollo de lo que es el comercio, de desarrollo de lo que son los productos que se pueden comercializar, que va a permitir que crezca cada vez más el mercado. Y que esto va a permitir la interconexión de las diferentes naciones, primero en Europa, ¿no? Y después cada país con sus propias colonias, hasta que finalmente pues tenemos lo que hoy conocemos de un intercambio que trata o pretende supuestamente de ser un mercado libre, en donde cada quien puede ofrecer sus productos en donde desee en primera instancia, ¿no? Estas peculiaridades de lo que ha sido, de lo que fue el desarrollo del capital, es algo que le da sentido, digamos, a que pareciera que todo fue encaminado o que todo llevó a este crecimiento exponencial de lo que son los mercados. Y empezamos por los mercados europeos, fundamentalmente hablando, ¿no? Ok, esto está ligado a ciertas peculiaridades que dan sentido a cambios en lo político y en lo económico. En lo político, ¿cuáles serían los cambios fundamentales que pueden observar? De acuerdo a la lectura, ¿verdad? Prof, bueno, yo un punto que vi que decía que parte del poder político lo estaban enfocando hacia el poder militar. Entonces, al enfocar más recursos hacia la fuerza militar, era como muchos de los países potencia empezaban a adquirir su poder. Al tener más recursos por parte del comercio, tenían más disponible para invertir, si así lo quiere ver, en el aspecto militar y así poder aumentar su poder. Entonces, de esa forma iban como complementando el poder político con el poder militar para como reforzar sus ideologías y sus métodos sobre otras naciones. Claro. Bien. Aquí hay algo así como que, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que permite que se fortalezca el poder político? Y algunos dirían que es obviamente el asunto del pago de impuestos por parte de la gente que tiene capital, que tiene dinero y que permite que se fortalezca el Estado, ¿no? Porque el Estado pues no es dueño de medios de producción. Y esto va a permitir que, como dice el compañero, pues bueno, al generar la necesidad de proteger y de proteger fundamentalmente al que tiene, pues entonces es como se van a formar todo lo que viene a ser la circunstancia de defensa, ¿no? El asunto de las Fuerzas Armadas. La otra circunstancia es al revés, ¿no? Que tanto un poder político fuerte puede coadyuvar para que se desarrollen los grandes capitales, ¿no? A partir del apoyo del Estado. Es una la naturaleza, perdón, de esta relación es de naturaleza simbiótica, es decir, van juntos, ¿no? Van de la mano. En la medida en que uno crece, el otro se fortalece, y en la medida en que uno se fortalece, el otro crece. Entonces, yo insisto, esto está completamente ligado. La alianza entre los mercaderes, en este caso,
que después fue con los capitalistas como tal, con el Estado, es una relación, digamos que necesaria para que se pueda establecer este crecimiento, ¿no? Los ejércitos nacen no necesariamente para defender, yo bueno, a toda la población, ¿no? Quien ha visto algunas de las series que pasan hoy en Netflix, eh, no sé, imagino, ¿alguien ha visto Vikingos? Sí, profe. No, bro. Sí, bueno, es una serie que se las recomiendo, me parece que vale la pena. O hay otra por ahí que se llama, me parece que así tal cual, El Reino, ¿no? Y estas series tienen la peculiaridad de mostrar cómo en realidad cuando se generaba una invasión por parte de vikingos, pues el feudo se cerraba, ¿no? Y los que pudieron entrar, pues van a ser defendidos, y los que no pudieron entrar y tenían que estar en la comarca, pues que Dios los ayude. Entonces, ¿quiénes vivían dentro del feudo? Pues fundamentalmente la clase que está en el poder, ¿no? Los clérigos, ¿no? La gente de la religión, y obvio, la gente que tiene el dinero. El resto, pues bueno, que se las arreglara como podía, y la gente que estaba armada para defender, pues bueno, defendía a esos que estaban ahí dentro del feudo, ¿no? Obvio hay contraataques también, y después se vuelve la necesidad de poder luchar por el territorio, porque si no los vikingos se apoderaban de todo. Pero ese tipo de series es un ejemplo de cómo la alianza que se va a tener entre la gente que representa el poder político y la gente que tiene el dinero, que en este caso la iglesia era un actor principal, es una relación simbiótica, ¿no? No pueden estar separados. Los dos tienen que, digamos, luchar por fortalecerse, unirse para poder alcanzar objetivos. Bueno, la otra peculiaridad que incide en el desarrollo de la globalización tiene que ver con el asunto del desarrollo técnico y científico, ¿no? Algo que mencionaban por ahí en la exposición. Y entonces yo les preguntaría, ¿qué cosas ustedes consideran que son los eventos fundamentales o principales para impulsar el desarrollo de lo que es el capitalismo, y en este caso específico, del mercantilismo? ¿Los mapas? Es un aspecto fundamental, ¿no? El desarrollo de los mapas para poder encontrar rutas más rápidas, para poder desarrollar el asunto del comercio. Pero además de ello... ¿Tratados? Perdón. ¿Perdón? Perdón, profesor. ¿Mejores tratados? Pues bueno, en realidad es un asunto que finalmente al principio de este proceso quien lo hace son los comerciantes, y quien genera esto pues es el comerciante, ¿no? Su entrada a cualquier... ¿Saben ustedes? ¿Alguien se ha dedicado al comercio? ¿Alguien ha vendido o ha tenido algún pequeño negocio que venda cosas? ¿O se ha dedicado a las ventas? Profe. ¿No? ¿Nadie? Mis papás tienen una tienda de abarrotes. Ok. Y en todo caso le preguntaríamos aquí al compañero, ¿no? ¿Qué tanto sabe de cómo funciona la tienda de abarrotes? Es decir, ¿qué cosas son necesarias para que pueda crecer ese negocio? O vamos, por lo menos que siga vendiendo. Para que siga vendiendo, pues... Sí, si no puede crecer, a lo mejor se mantiene, ¿no? Entonces eso es lo importante. ¿Variedad de productos? Bueno, pues es parte del asunto, ¿no? En la medida en que vende un producto que la gente quiere, en esa medida se mantiene, ¿no? Si ofrece productos que le demanda la gente, pues entonces, en realidad el trato es con quien compra, ¿no? Y el que compra, que tiene el capital, que tiene el dinero, finalmente va a ser el que se va a encargar de poder establecer que a esa persona, pues le den chance de vender, ¿no? No sé si me explico, porque está generándose una demanda. Y entonces, pues finalmente el Estado, el gobierno, pues termina por proteger a ese que está ahí, ¿no? Aunque obvio, también se van a establecer ciertas condiciones para que el otro, el que está en el Estado,
pues bueno, pueda sacar provecho de esa relación y de ese vínculo, y es por eso que cobra impuestos, ¿no? ¿A cambio de qué? En un primer momento y en ese entonces era por seguridad, ¿no? Esta viene a ser una condición necesaria, porque obvio, si yo sé que el papá de Miguel Ángel, si es Miguel Ángel, tiene dinero, pues capaz que voy y lo asalto, ¿no? Y pues obvio no le va a convenir, entonces, ¿qué necesita el papá de Ordóñez? Que alguien lo proteja, ¿no? Entonces empieza a establecer este vínculo y esta relación. Vuelvo a insistir, esto que lo podemos imaginar a pequeña escala, piénselo a gran escala, y también hay prioridades. Hoy el Estado no protege a las tiendas de abarrotes, le vale un reverendo pepino, aunque paguen impuestos, ¿no? Sin embargo, ¿quiénes son los negocios a que sí protege, a los que sí cuida? Pues a las grandes empresas, a los grandes consorcios, ¿no? Ahí sí hay vigilancia, ¿me explico? Ahí sí se establecen condiciones para que, bueno, más o menos el que está en el negocio no pierda, porque si pierde se va, y si se va, pues no le conviene al Estado. ¿Estamos bien? Es más o menos, yo insisto, la forma en que va funcionando, ¿no? Este sistema, cómo se va creando, y que hoy en día, pues es la parte peculiar del funcionamiento de este sistema en el que vivimos. ¿Vale? Ok. Sin embargo, algo que les preguntaba yo era en esta condición, hasta qué grado y bajo qué condiciones el tipo de conocimiento, el tipo de inventos que en un momento dado, yo insisto, ¿no? Fortalecen el desarrollo de lo que es este sistema mercantil y el desarrollo de lo que viene a ser pues después el capitalismo, ¿no? Ya Alejandro nos decía que están los mapas. ¿Qué otra cosa se señala por ahí? ¿Sí? Ok. Claro. Sí, 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 tienes razón, en realidad, y yo digo, finalmente el dinero es un invento, ¿no? Donde finalmente tiene un precio. Antes, como bien decían por ahí en la exposición, igual, ¿no? Las monedas eran de un metal precioso, de un metal que valía, entonces las monedas eran de plata, de oro, ¿no? O de cualquier otro metal que valía. Hoy en día ya no llegamos a eso, ¿no? Con las famosas tarjetas de crédito se supone que todo se vuelve virtual, y entonces ya ni siquiera circunstancia del flujo económico necesitamos para poder establecer los intercambios, ¿no? Y bueno, en muchos sentidos puede ser una ventaja, pero en términos generales, pues bueno, quien mantiene la posesión de dichos metales, pues sigue asegurándose dicha posesión. Es un comentario aparte. Pero tienes razón, Mario, ¿verdad? Eh, la parte central de este proceso, efectivamente, es la creación del dinero como la forma principal para poder intercambiar. Cuando se generaliza, cuando se universaliza, como lo llama el autor, va a ser uno de los aspectos centrales para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Yo insisto, lo que más produce el capitalismo es el intercambio de bienes, ¿no? Este viene a ser la parte central, y bueno, cuando se establece la moneda es mucho más fácil poder desarrollar estos intercambios, y facilita, obviamente, ¿no? Estas relaciones económicas, y facilita el desarrollo del mercantil como tal, del mercado, perdón, como tal, ¿no? Ok, ¿alguien más, algo más sobre qué se inventa para que se desarrolle el mercantilismo? Bueno, creo que también algo importante es el desarrollo del equipamiento y de todo lo que se utiliza durante la guerra.
porque parte importante del primer acercamiento entre naciones y continentes, pues no fue algo amistoso, sino que fue de conquista, fue de imponer tu sistema ante otros sistemas. Y justamente es ese medio lo que empieza a desarrollar tanto, claro que el armamento, pero también medios de transporte a través de continentes o a través de países. Definitivo, definitivo, Alberto. Esta característica que señala el compañero es esencial, ¿no? Sin los medios de transporte, el comercio no es posible a la escala en que se desarrolla en el capitalismo. ¿No? Entonces, si antes en Europa lo más que se tenía eran los animales de tiro, ¿no? Las carretas, etcétera, pues bueno, imaginen cuando se puede desarrollar el asunto de el transporte marítimo, eso cambia todo el escenario, ¿no? Pero además, cuando son capaces de construir estas grandes naves, que son capaces de atravesar el océano, eso cambia todo, absolutamente todo, ¿no? Los vikingos eran grandes navegadores, pero nunca hicieron naves de esa envergadura, ¿no? Nunca. Y entonces, digamos que la creatividad de lo que desarrollan los europeos es algo que hasta ese momento, pues, viene a formar parte de lo que les da el impulso para convertirse en los hegemónicos, ¿no? Y aquí me parece que sigue siendo una constante. Cuando en el sistema capitalista alguien crea algo que impacta el proceso de producción, que lo estimula, ¿no? Cambia absolutamente todo y entonces se pueden hacer las grandes fortunas, ¿no? Y digo, regresamos a lo que ustedes ya conocen y que es muy cotidiano y popular mencionar, ¿no? Cuando se crea el asunto del Internet, pues parecía que no era nada, ¿no? Y hoy en día, pues, no sabemos qué significa, ¿no? Y esta condición, yo insisto, es algo que los europeos son capaces de realizar. El uso de la pólvora, que para los famosos chinos era para recreación, bueno, cuando se implementan las armas de fuego, lo mismo, ¿no? El poder de conquista que desarrollan los europeos no se compara con nada de lo que había antes en la historia del hombre. Y entonces son capaces de poder, pues, lograr conquistas que quizás nunca se hubieran imaginado, ¿no? Entonces, estas condiciones, y déjeme comentar algo específico, esto, como dice el compañero, primero se da por imposición, se impone que las cosas sean como resulta el vencedor, ¿no? Porque nadie lo hace por la buena. Estamos acostumbrados a estar en la comodidad, entonces si alguien nos pediría que cambie, pues les juro que nadie quisiera cambiar. Pero cuando se ve obligado por las circunstancias, pues yo insisto, ¿no? Por lo regular siempre es a través de la fuerza. Y en este caso, pues bueno, los famosos europeos tienen esa peculiaridad. Es curioso, y solamente así como para recreación. Ustedes si pudieran imaginar por qué carambas a los europeos les tocó esa parte en la historia de la humanidad. ¿Por qué no fueron los chinos o por qué no fueron los japoneses? ¿Por qué no fueron los indios? ¿No? Algunos dicen que es preferible o mejor dicho es decir indios que hindúes, o los árabes, qué sé yo, cualquier grupo social que se puedan imaginar. ¿Por qué no fueron ellos? ¿Por qué fueron los europeos? ¿Alguien pudiera aventurar una respuesta? Quizá porque convivían ahí con otras culturas del Mediterráneo, ¿no? Andaban bueno, el comercio entre ellos era muy abundante. Okay. Ahí estaba Medio Oriente y Oriente. Claro. Entonces, pues puedo propiciarlo. Bien. Okay. Yo creo, ¿no? ¿Podría ser porque tenían mayor tecnología? Sí, claro, pero el asunto es que la tecnología no les llegó solo, ellas la crean por la necesidad, Ángel, ¿no? La necesidad es la que los obliga a desarrollar tecnología. ¿Por qué otros pueblos no lo desarrollan? Ahí viene la pregunta y la interrogante, ¿no? Desarrollaron muchas otras cosas, eso te lo puedo asegurar,
¿no? Sí, sí, sí. Y digo, de las cuales nos podemos admirar, pero en términos generales, pues bueno, la condición central tiene que ver con que, insisto, no fueron los europeos los que se les ocurrió, entonces, o los que desarrollaron dicha tecnología. Entonces, no, creo que mucho tiene que ver con lo que decía también el compañero Herrera, ¿no? Hay un aspecto que resulta fundamental, y que es que entre más gente hay, se generan mayores necesidades. Y entonces el intercambio que existe entre la gente permita que, como dicen, que dos cabezas pisen más que una, bueno, 100, 10, 1000, las que ustedes cuenten, pues van a pensar mejor, ¿no? Y eso también obliga a generar mayores necesidades y mayor creatividad. En cambio, las sociedades que son un poco más, vamos a decir, separadas, pues generan otro tipo de proceso. Pero algo que es esencial, y déjenme nada más dar un acercamiento a esto, tiene que ver con las costumbres, con la religión, con la forma en que se explica la naturaleza de lo que son las cosas, ¿no? Se dice que gran parte de no querer transformar o cambiar la naturaleza tiene que ver mucho en las sociedades asiáticas, fundamentalmente por su religión, ¿no? Nada más recuerden una cosa, se establece que en realidad, pues bueno, el hombre no necesita de las cosas materiales para poder alcanzar lo que ellos llaman el nirvana, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros pudiera ser el cielo, y que para muchas de las sociedades que se desarrollan en Europa, generado por el asunto del protestantismo, superan de manera más rápida esta idea cristiana o esta idea de Dios, y entonces empiezan a pensar que el hombre, ¿no? Es, digamos que puede tener la característica o la peculiaridad de poder llegar al cielo aquí mismo en la tierra. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, pues dejan el cielo para otros, superan la idea de Dios, y lo que les empieza a interesar a los europeos es el aspecto material, ¿no? El tener buenas condiciones de vida a partir de estos conceptos, y en donde entonces el ser humano, digamos que el hombre se ve que está tomando el lugar de Dios, ¿no? Y gracias fundamentalmente al desarrollo de lo que es la ciencia, ¿no? Cuando pierde prestigio la iglesia, que siempre dijo que la tierra era plana, y que pues estaba así porque Dios la había creado, ¿no? Y cuando se dice, no, pues ¿sabes qué? Que es falso, ¿no? Que la tierra es redonda, y que entonces se empieza a cuestionar la idea de Dios. Entonces, los europeos son los primeros, ¿no? Y esto les permite empezar a romper barreras, les permite generar un proceso de creatividad que no se genera en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Los pueblos mesoamericanos, bueno, todavía les faltaba bastantito para llegar a ese punto, y los asiáticos a la fecha, ¿no? Vamos, son como muy centrados en este aspecto de poder encontrar, la realización no en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Y esto cambia la esencia de cómo se enfrenta el hombre hacia las cosas materiales. No sé si me doy a entender. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿Nada? ¿Nadie? No, profe. Bueno, entonces miren, vamos cerrando la parte, no sé si a partir de lo que estamos estado comentando les queda un poco más claro el desarrollo de la exposición. Lo más importante y lo que cierra el autor, me parece, es precisamente la explicación de cómo se van formando los ciclos sistémicos. Los ciclos sistémicos son, digamos que importantes para el desarrollo del capitalismo, porque siempre en una sociedad, digamos que el liderazgo que tiene una nación va a imponer y va a determinar la forma en que funcionan los demás, ¿no? Y entonces, si ustedes ven el proceso, empezamos con la hegemonía de España, un país católico, un país muy tradicional, un país que centra toda la riqueza en la posesión de los bienes,
y de las extensiones de tierra, ¿no? Ahí viene una característica central, la riqueza es la posesión de la tierra y es por eso que para los españoles se vuelve prioritario conquistar territorio. Inicia con ellos, pero bueno, su reinado, si bien es extenso, con muchas dificultades, las contradicciones que genera con otras naciones va a hacer que finalmente pierdan su hegemonía, ¿no? Y surja se termina el primer ciclo dominado por genoveses, españoles y portugueses, y surja el segundo ciclo, que son los holandeses. Curiosamente, Holanda, con toda una serie de naciones que se van a llamar los Países Bajos, incluido ahí después Inglaterra, son países que retan el dominio español. Son países que enfrentan a España y que vamos a ver en la siguiente lectura cómo se van a consolidar para poder volverse el núcleo hegemónico del siguiente ciclo, fundamentalmente porque tienen la capacidad de liberarse del dominio español y poder impulsar sus procesos de producción para poder alcanzar independencia económica. Esto viene a ser un aspecto que resulta vital para poder minar la hegemonía y el poder del imperio de los españoles, ¿no? Ya en el siglo XVIII, pues bueno, se empieza a desarrollar lo que conocemos como la Revolución Industrial, y entonces quien surge como la hegemonía del mundo, pues van a ser los ingleses, ¿no? El reino británico se establece como la parte hegemónica, pero es curioso, ¿no? Aquí ya las guerras, las confrontaciones, parece que se van alejando y la hegemonía se logra a partir del proceso de producción, ¿no? A partir del proceso de conocimiento y esto genera la influencia que va a tener Inglaterra a raíz de la primera y segunda revolución industrial. Aunque en realidad la segunda revolución industrial, ustedes vamos a poder observar, en donde se desarrolla de manera central en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, para ser exactos. Estados Unidos inicia finales del siglo XIX, principios del XX, con un desarrollo espectacular acerca de lo que es la industria, ¿no? Y de lo que son los inventos que van a cambiar el escenario económico, lo vamos a ver más adelante, es muy interesante, cómo Estados Unidos pasa a ocupar el lugar hegemónico en el mundo y que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Esto la verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? Solamente un señalamiento, en realidad, para el asunto de Norteamérica, cuando los norteamericanos hablan de Norteamérica, se refieren a ellos, ¿no? Canadá y México no contamos en ese contexto. Es más, al contrario, Estados Unidos diría que los mexicanos pertenecemos al sur o al centro de América, ¿no? Sin embargo, bueno, hay intereses. México es un país grande, con mucha población, y claro que le interesa a los gringos tenernos como socios, pero aquí la desventaja es que hay de socios a socios, ¿no? Y México, por desgracia, es un socio minoritario que en mucho sufre las consecuencias de lo que hacen los socios mayoritarios. En fin, esto también lo podemos analizar más adelante, pero sí es importante que tengan esta idea que el mundo cambia, ¿no? Que el poder cambia de manos, que las condiciones siempre se están transformando. Imaginen para lo que era a los españoles pertenecer al Imperio Español en el siglo XVI y convertirse en los amos del mundo. ¿Se puede imaginar lo que sentían los españoles? Sentirse los amos del planeta. Pues yo digo que debe haber sido una experiencia que nadie se las creía, ¿no? Y cuando eso pasa de pueblo en pueblo y que va generando diversas características, pues bueno, va marcando su sello, ¿no? ¿Qué fue mejor, el Imperio Español que el Imperio Británico o que el Imperio hoy de los gringos? Híjole, me cae que para ellos, pues fue lo mejor. Para los que padecen ese imperio, pues la neta es que ninguno, ¿no?
Y el problema es que me parece que a la fecha, desafortunadamente, México no ha podido librarse de la influencia de los imperios, ¿verdad? Esa debe ser una peculiaridad. En fin, termino con lo último que dice el autor en relación a que hay características centrales que me parece tendríamos que tener claras. El desarrollo de capitalismo, lo primero que requiere es la acumulación de capital. La acumulación de capital se va a dar gracias a la extracción de riqueza que van a hacer los europeos de todas las naciones que conquistan, ¿no? De todas las colonias que tienen, los europeos sacan riquezas inimaginables, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se había sacado tanta riqueza, tanta plata, tanto oro como de Mesoamérica y específicamente de la Nueva España. Nunca, y esto va a generar que, bueno, los países europeos se apropian de dicha riqueza y que les dé todos los insumos para convertirse en las naciones del primer mundo que son, ¿no? ¿Por qué? Por esta acumulación es como si hubieran ahorrado mucho gracias a, pues, a pueblos como el nuestro, y que está inmerso en eso, ¿no? ¿De dónde han sacado la riqueza? De básicamente todo lo que conocemos como materias primas, ¿no? En un momento fueron metales preciosos, después fue petróleo, después fueron, ¿qué les gusta? Diamantes en África, en fin, ¿no? Materia prima en general. Y la apropiación de tal riqueza por parte de los europeos, por la fuerza y por el desarrollo tecnológico que tenían, pues es lo que le permitió imponerse al resto del mundo, ¿no? Y digo al resto, con diferente condición, con diferente circunstancia, pero finalmente lo hicieron. Bueno, espero yo que de manera general esto les quede claro. En este viaje se crean las alianzas entre el poder político y el poder económico, ¿no? Que son uno de los principales. En ese devenir se establecen los roles de cada quien juega, qué papel juega, pero es un hecho que los poderosos se unen, ¿no? Para poder controlar y manipular a los más débiles, que son muchos, y que para poder controlarlos, pues necesitan de mucha fuerza, y para eso tienen fuerzas armadas, ¿no? Ejércitos y demás. Y la otra parte con la que quiero concluir, que también lo hace el autor, es que ahí podemos identificar a lo largo de la historia momentos que son claves, ¿no? El autor lo llama que hay cambios estructurales. Cuando hay un cambio estructural, quiere decir que se transforma de manera radical el sistema, ¿no? Un cambio estructural significaría, por ejemplo, el paso de la sociedad feudal al paso de la sociedad capitalista. La estructura económica se cambia, las formas de producción se cambian, surgen nuevas clases sociales, se establecen transformaciones radicales en materia de lo que es lo social y lo económico, ¿no? Entonces, a eso vamos a llamar estos cambios estructurales. Después le llama cambios, no me acuerdo el concepto, coyunturales, ¿no? Los cambios coyunturales son cosas que pudieron haber pasado o no haber pasado, pudo haber pasado otra cosa, pero el resultado pudo haber sido el mismo. No sé si me doy a entender, ¿no? Una coyuntura es como que una especie de casualidad, ¿no? Nos conquistaron los españoles, pero en ese devenir pudieron haber sido cualquier otro de las naciones que estaba en proceso de desarrollo, ¿no? Pudieron haber sido los portugueses. No fueron, pero quizás el resultado hubiera sido exactamente lo mismo, es decir, la invasión y la explotación y el robo y el saqueo, ¿no? O hubieran sido los franceses y el resultado hubiera sido igual, o los ingleses, ¿no? Y digo, fueron los españoles, y ahí hay ciertas condiciones que se puede establecer. Hay gente que dice que fue una ventaja porque los españoles no diezmaron a la población, excepto a los aztecas, ¿no? A los aztecas sí les dieron en la madre, a los aztecas sí los extinguieron, pero bueno, ¿no? Quizás eso hubiera pasado con otras naciones que nos hubieran invadido, con otros pueblos. Los aztecas les dieron con todo porque además de que eran un imperio que podía resurgir en muchos sentidos, pues todo el mundo los odiaba, ¿no? Los aztecas fueron un pueblo desafortunado, o afortunadamente, no lo sabría decir,
que todo el mundo de los pueblos mesoamericanos pues, tenía resentimientos con ellos por la explotación que ejercían con los demás pueblos y culturas. Entonces, bueno, cuando llega el liderazgo de los españoles, los unifica, los organiza y les dice vamos a madrearnos a los aztecas, pues los madrearon, ¿no? Y los madrearon en serio. En fin, estos son, insisto, lo que el autor llama cambios coyunturales. Y finalmente están así, digamos, los cambios más superficiales y que finalmente se tendrían que dar de acuerdo al proceso de evolución, pero que están ahí presentes, ¿no? Y como dice el autor, pues bueno, son las cosas que, como los inventos, las condiciones, digamos, mínimas que, tarde que temprano, según la historia, pues se iban a presentar, ¿ok? Y la identificación, perdón, de estos tipos de cambios en la historia nos permite ver la importancia que tiene cada uno de ellos en el transcurrir del tiempo, ¿vale? Ok. ¿Preguntas? ¿Ya se durmieron? No, profe. Ok. No, profe. Si no hay preguntas o comentarios, solamente me restaría decir, ¿alguien tiene problemas con este rollo de la inscripción? ¿Alguien de ustedes se ha inscrito después de este proceso de hasta el día de hoy, que se acabe de inscribir y no esté en la lista? ¿Todo el mundo está en la lista? Profe, pues ya tenía mis materias como inscritas, pero no, ayer me apareció finalizar la inscripción otra vez el botón y le di. Entonces no sé si aparezco en lista. No sabes si aparece en el grupo. Te soy sincero, Ordóñez, no sé, pero creo que ya te anexé yo a la mía, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Sí, ahorita que pasó los nombres, sí. Ah, ok, si ya te anexé, pues por lo menos vas a tener asistencia conmigo. ¿Todo el mundo tiene equipo? Bueno, voy a asumir que todo el mundo tiene equipo. parece, sí. Bueno, les sigo pidiendo tiempo para armar el grupo de Classroom. Espero que este fin de semana ya quede y para empezar a subir tareas, ¿no? Bueno, de mi parte es todo. Gracias por la asistencia. Gracias por la exposición, Alejandro. Me pareció bastante buena, aunque faltaron ahí algunos datos que me parece que son nodales y que, bueno, como que no los consideraste. Pero bien, en general, espero yo que así de fluido como fue el día de hoy, pues así podamos continuar, ¿vale? Si no tienen preguntas, si no tienen comentarios que hacer, pues me despido. Les deseo que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho por la pandemia y primeramente nos vemos la próxima clase, que es el lunes, ¿vale? Les mando el link. Gracias. Oigan, al jefe de grupo no sé si ya me mandó su teléfono. Quizás se me facilite más mandarles por WhatsApp la clave de los accesos. Entonces, no sé, el jefe de grupo o alguien que se quiera asumir aquí para tener comunicación con un servidor por su teléfono, mándenme un mensajito, ¿no? Me dicen que son del 9CB11 y me mandan un mensajito a mi teléfono. Todo el mundo tiene mi teléfono, se supone. En el correo se los envié, en el primer correo. ¿Ok? De hecho, no es necesario. ¿De hecho qué? De hecho, no es necesario que cambie el link cada sesión, profe. Nada más con que nos dé un link y ese link se puede reutilizar cada sesión. Yo me imagino que sí, pero te soy sincero, como aparté días para prácticamente todo el semestre, lunes, miércoles y viernes, lo que me di cuenta, por lo menos en esta primera semana, es que en cada sesión que aparté, cambia, pues, Meet cambia de manera automática el vínculo. Yo no sé si los siguientes lunes aparezca el link que les di el lunes, no lo sé, no lo he revisado. Si es así, pues nada más, entonces les digo, el link del lunes es el link del miércoles es y el link del viernes es ¿no?
Es que le comento porque, bueno, con nuestros otros profesores nos dan un solo link y ese link lo hemos ocupado para todas las sesiones, sin importar la hora y eso. Entonces, usted puede generar un link solo de acceso para la clase y ya todos sabemos que solamente es el link. Bueno, es como recomendación. Ah, ok, gracias, voy a revisar, gracias. Aunque te digo, cuando yo hago como que el apartado de todas mis clases del semestre, cada que yo accesaba en un día, me cambiaba el link, ¿no? Entonces dije, bueno, pues así debe de ser. Pero lo reviso, gracias, Israel, lo reviso. Ok, ¿algún otro comentario? ¿Nadie? Y con referente a la exposición, bueno, mi equipo es el equipo número 2, entonces nos tocaría exponer el día lunes, ¿verdad? Sí, sin falta. Espero yo que no haya contratiempos. Perfecto, para yo ponerme de acuerdo con mis compañeros. Ok, estén muy bien. Suerte y éxito. Nos estamos viendo. Pásenla a todo dar. Buen día. Hasta luego, profe. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, profesor. Feliz fin de semana a todos. Igualmente Bye. a todos. Hasta Bye, luego. bye. Bye, bye.